que grabe y que haya espacio. Bueno, resulta entonces que habían dos hermanos alemanes, amén. Pero como lo voy a repetir, eran dos hermanos muy pobres. No tenían dinero para absolutamente para nada. Entonces deciden ellos y echan suertes porque tenían el deseo de estudiar y salir de la pobreza extrema en la cual vivían. Amén. Y echan suertes, pero antes de echar suertes dicen uno al otro, le dice, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a echar suerte y al que le toque la suerte se va a ir a estudiar, se va a ir del país y va a ir a estudiar lo que quiera. Pero el otro se va a ir a trabajar y mantiene el estudio del que se va afuera. Echaron suertes, no me recuerdo los nombres ahorita, y le tocó a uno de los dos. Bueno, le dijo, tú te vas a estudiar. Lo mandó a otro país. Lo mandó a estudiar, ¿y qué creen que lo mandó a estudiar? Lo mandó a estudiar pintura. El hombre logró graduarse y hizo todo, se me fue el nombre, pero el punto es de que es un pintor muy reconocido a nivel mundial. Sus obras hasta el día de hoy se siguen vendiendo a nivel mundial y son carísimas. Amén. Entonces vino el hombre y echaron suertes. Uno se fue a trabajar, pero ¿saben a dónde se fue a trabajar? A una minería. ¿Conocen ustedes las minas? ¿Sí? En las minas lo que acontece es que se meten y a veces un lugar de piedra y lo único que hacen es picar piedra. Algunos usan las minas para buscar oro y lo encuentran, pero el punto es de que trabajar en una mina es fuerte, es duro. Amén. Entonces vino este hombre y empezó a trabajar y empezó a trabajar y empezó a trabajar y le empezaron a pagar y empezó a pagar el estudio de su hermano. El hermano, como lo voy a repetir, se logró graduar y con el paso del tiempo regresó a su casa y le dijo, hermano, logré lo que me propuse. Ahora le dice que yo ya soy muy rico, que ya he estudiado y tengo mi profesión, ahora voy a ser yo, le dice, el que te va a pagar el estudio para que tú te vayas a estudiar a otro país. ¿Y saben qué le dice el hermano? Él quería estudiar pintura también. Y le dice, mira, le dice, y le enseña sus manos. Cada vez le dice que yo pegaba un martillazo sobre la piedra, mis manos se deformaron. Y el día de hoy tengo el deseo de estudiar pintura, le dice, pero ya no puedo. Mira mis manos, le dice. Eran unas manos deformes, eran unas manos heridas, eran unas manos encalladas, eran unas manos que para la pintura eran inservibles. Y le dice, no, le dice, ya no voy a estudiar. Logré lo que me propuse, que tú hicieras lo que querías y fueras quien querías, y esa es mi satisfacción, le dice. Y en honor a su hermano, este pintor elaboró ese cuadro de las manos así. Amén. Y por eso les digo, ese cuadro no tiene nada ni que ver con Jesús ni con la oración. Ya el día de hoy los cristianos lo han tomado para la oración, pero el punto ¿es famoso o no es famoso ese cuadro? Yo conozco gente aún que tiene tatuadas esas manos en la espalda, en el pecho. Y supuestamente lo toman como una figura de oración, o como lo decía uno de ustedes, como la oración que Jesús hacía. ¿Y quién dice que Jesús oraba así, pues? Si la Biblia nos muestra que Jesús oraba con las manos extendidas, o humillado a los pies del Señor, de su Padre, no así. ¿Amén? Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque la pregunta de la enseñanza es, hermano, ¿qué tienes en tus manos? Amén. Imagínense, mis amados hermanos, si sus manos hablaran, ¿qué dirían? Qué silencio. ¿Qué dirían sus manos si sus manos hablan? Me refiero a que si sus manos dirían lo que ustedes hacen con ellas, ¿qué dirían? Algunos quizás nos avergonzaríamos. ¿Sí? Por lo que nuestras manos hacen o por lo que hacemos con nuestras manos. Amén.
Es por eso que yo quiero que ustedes me entiendan la pregunta, hermanos. Que ustedes me van a decir, bueno, la pregunta es, ¿qué tienen en tus manos? No tengo nada, pastor. Miren, nada tengo. Les digo algo, siempre más de algo tenemos en nuestras manos. ¿Saben ustedes por qué Dios no le permitió a David elaborar casa? Elaborarle casa a Jehová. Viene David en una oportunidad y se pone a ver su casa, el palacio en donde él vivía, y luego voltea a ver el tabernáculo en donde Dios habitaba. Y dice, no es justo que yo, siendo polvo, tenga una casa como esta, y Dios, que es Dios, tenga una casa como esta. Le elaboraré una casa. ¿Y saben qué le dijo Dios? Viene Dios y le dice, no, le dice, tú no me harás casa. ¿Y saben qué le dice? ¿O saben el por qué? Y le dice, porque tus manos han derramado mucha sangre. Porque tus manos han derramado sangre, le dice. Pregunto, ¿era cierto eso, sí o no? Pero la pregunta es, hermanos, ¿por qué no le dice, tú no me harás casa porque tú has derramado sangre? ¿Por qué le dice, no me harás casa porque tus manos han derramado sangre? Vuelvo a preguntarles, hermanos, ¿qué tienen en sus manos? ¿Ya me entendieron la pregunta? O sea, ¿qué es lo que hacen ustedes con esas manos? ¿Será que con estas mismas manos que ustedes se las levantan a Dios, con estas mismas manos también golpean a su hermano? ¿Con estas mismas manos también las utilizan para robarle a alguien? ¿Amén? Y la otra pregunta es, ¿qué tienes en tu casa? ¿Amén? Leamos la Biblia, porque están muy serios ustedes. Denle una fuerte ofrenda de palmas al Señor, hermano. Estamos en Primera de Reyes, capítulo 17. Amén. Versículo 8. Hay un pasaje que a mí me llama la atención y como vuelvo a repetirles esto, el Señor me lo dio. Yo traía otro tema para hablarles, pero el Señor me dijo, quiero que hables de esto. La pregunta es, ¿qué tienes en tus manos y qué tienes en tu casa? Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora ahí, que aquí yo he dado orden ahí, dice, a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él le llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que también traigas un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente le dice, un puñado de harina tengo en la tinaja. Pregunto, ¿en dónde creen ustedes que esta mujer tenía esa tinaja? En su casa. Por eso la pregunta es, ¿qué tienes en tu casa? Y luego dice, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora dice, recogía los 2 leños para entrar y prepararlo para mí. Para mi hijo, dice, para mí y para mi hijo, para que los comamos, y lo escuchen esto, y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, dice, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová tu Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja, escuchen esto, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa, escuchen, muchos días. Amén. Y la harina en la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho, dice, por Elías. Miren ese cuadro, hermanos. ¿Ya ustedes vieron ese cuadro? En el cual había una viuda que tenía un hijo.
Ya saben que si era viuda era porque no tenía esposo. Viene el profeta y le dice, así parafraseado, que tenía hambre y que le llevara de comer. ¿Y qué le responde la mujer? Solo tengo un poquito de harina, le dice, y otro poquito de aceite. ¿Y sabes qué es lo que he pensado? Escuchen el pensamiento. Y le dice, y lo que hemos pensado es que lo voy a cocinar y nos lo vamos a comer con mi hijo. Y luego, ¿qué fue lo que dijo? Nos vamos a dejar morir. Pónganse ustedes en esa situación. Solo tienen, vamos a pensarlo, un poquito de aceite y un huevo. Y resulta que casualmente llega el pastor y les dice, obviamente yo nunca voy a llegar así, aunque tenga hambre no les voy a decir, ni les voy a pedir. Pero el pastor ese día se le ocurre decirles, le dice, hermano, hermana, tengo hambre y viera que tengo ganas de comer un huevo. ¿Y ustedes qué prueba, pastor? Es lo único que tengo y no tengo ni un centavo para ir a comprar otro. ¿Qué harían? Y tampoco esperanza de que alguien les vaya a traer dinero, de que alguien les vaya a mandar dinero. Tampoco esperanza de que los van a llamar del trabajo o de que les van a aumentar el sueldo. No, sin esperanza de nada. Esa mujer no tenía esperanza. Dígame, ¿qué harían? O tal vez solamente llega el pastor y ni les pide. Solamente les dice, viera hermana que cómo tengo de hambre. O sea, no les pidió. Y ustedes, el Señor le va a proveer, pastor. Dios lo bendiga, que le vaya bien. Luego vienen, se comen su huevo y se acabó todo. Ya no hay nada más. ¿Alguien se anima a responderme? ¿Qué haría? Nos pondríamos a pensar, bueno, ya son las 3 de la tarde más o menos, es día sábado y el pastor tiene que irse para su casa, que su mamá le dé comida. O que vaya a comer donde Fabiola. Vamos. O viera pastor que estoy urgida, ya me voy. Con tal de no compartir el huevo. ¿Qué harían, hermanos? ¿Alguien se anima a responder? En el caso de esa mujer, y como le voy a repetir, sin esperanza de que algo más fuera a venir. Ustedes muriéndose del hambre también, usted y su hijo o su hija, y ya no hay nada más. Miren, ¿saben qué sucedió en una oportunidad en mi casa? En una oportunidad resulta que mi papá pasó un proceso en el cual se había quedado sin trabajo. Y nosotros como hijos, ustedes saben que nosotros como hijos no nos preocupamos por eso. Hay que nuestros papás se encarguen de llevar la comida y nosotros viviendo felices. Llegó el punto en el cual él no tenía trabajo, pero como nunca faltaba la comida en la mesa, nosotros ni en cuenta, ni preocupados. Y resulta que amanece un domingo en la mañana y normalmente mis hermanos, yo casi no, pero ellos sí, siempre desayunan. ¿Y saben qué? ¿Con qué amanecimos? Nosotros no nos dimos ni cuenta hasta después que nos contaron. Dice que solamente habían 2 huevos, y nosotros somos 6, 2 huevos y como 4, no sé cuántas tortillas. La cosa que era todo lo que había. Y mis papás preocupados porque ya había amanecido y ya saben cómo son mis hermanos. ¿Y qué les vamos a dar? Bueno, démosle los 2 huevos y nos quedamos con hambre, dijeron ellos. Resulta que nos levantamos y yo como no desayuno, ¿vas a desayunar? No, me fui para la iglesia. Al ratito mis hermanos van a desayunar, no, nos vamos a ir para la iglesia. Nos fuimos todos a la iglesia. Pero mis papás sabían que no había nada más y faltaba almuerzo y cena. ¿Y qué creen que hicieron? Ese día se quedaron en la casa y no fueron a la iglesia por la pena de que no había más y que iban a tratar de hacer algo. Llegó el almuerzo y con la pena, y seguían ahí los 2 huevos y las tortillas. Con la esperanza de que cuando venga van a venir con hambre, porque ahí sí, cuando llegábamos con hambre los 4. Y da la casualidad que ese día era el cumpleaños de una muchacha, y normalmente solo a mi hermano y a mí nos invitaban. Siempre cuando hay alguna cosa, solo a mi hermano y a mis hermanas va de vuelta a su casa. Es que éramos los más guapos. No, hablando en serio, eso es cierto. Entonces cualquier cosa, solo mi hermano y solo los 2. Y ese día da la casualidad que se nos acerca el papá de ella y dice, miren, es el cumpleaños de mi hija y quiero que vayan.
Está bueno, vamos. No, pero tráiganse a sus hermanas. Llegamos a la casa, fuimos a pedir permiso y nos invitaron a comer. Pero bueno, dijeron, solo ellos dos. No, nos vamos los 4. ¿Qué creen que hicieron ellos con los 2 huevos y las tortillas? Se los comieron. Pero venía la prueba de la cena. Y llegamos nosotros ya bien tarde y ellos con aquello. ¿Y qué van a cenar si ya los 2 huevos habían desaparecido? ¿Y cómo creen que llegamos nosotros ese día? Llenos, a acostarnos, no comimos. Pero nosotros, pasó el día domingo y nosotros como hijos ni en cuenta. Como andábamos bien llenos, a los días nos contaron lo que había pasado. ¿Por qué les cuento eso, hermanos? Porque miren, Dios siempre va a tener cuidado de ustedes. Pero te vuelvo a hacer la pregunta. La pregunta es, ¿qué tienes en tus manos? ¿Qué tienes en tu casa? ¿Por qué? Porque la Biblia es clara, mis amados hermanos, y dice, si tú me buscas, yo estaré contigo, pero si tú me dejas, yo también te dejo. ¿Amén o no amén? Así lo dice la Biblia y lo dice claro. Si me buscas, estoy contigo, pero si me dejas, yo también te dejo. Muchas veces, mis amados hermanos, las cosas que tenemos en casa, ¿saben qué es lo que Dios está esperando? Que las tienes que dar, que las tienes que soltar. Y cuando lo suelte, dice la Biblia ahí, que la mujer y su hijo comieron por largos días. Pero mientras que tú no sueltes eso que tienes en tu casa, o mientras que no sueltes lo que tienes en tus manos, ¿sabes qué va a suceder? Vas a comer y te vas a morir. ¿Me están entendiendo? ¿Amén? ¿Amén o no amén? Por eso me llama la atención, miren eso. Eso fue una prueba para aquella viuda, ¿sí o no? Fue una prueba, ¿por qué? Porque le dice, solamente esto tengo. Viene el profeta y le dice, qué bien. ¿Ustedes ven al profeta preocupado? ¿O ven al profeta apenado? Qué pena, solamente eso tiene y yo pidiéndole. ¿Sabes qué? Diga, mejor, ya no me des nada, ya no me des nada. ¿Ven así al profeta? El profeta todavía, vamos a tomarlo así, descarado, le está diciendo que solo tiene eso para ella y para su hijo, y él todavía viene y le dice, está bien, ve y cóselo, pero me traes a mí primero, todavía con eso. Amén. Pregunto una vez más, hermanos, entiéndanme esto. Yo quiero que se pasen preguntando ustedes el resto del día y el resto de su vida, si es posible. ¿Qué tengo en mis manos? Dice la Biblia que en nuestras manos está el poder de ¿qué dice? ¿Alguien sabe? De hacer riquezas. Pregunto, ¿qué tienen en sus manos? Según lo que les acabo de decir. Riquezas. La pregunta es, ¿estarás obrando con tus manos para desatar esas riquezas o estarás colocando en tus manos algo que estorbe esas riquezas? Porque si la Biblia lo dice así, la Biblia dice por lo menos 13 veces que el Dios que tenemos no hace acepción de personas. Esto no significa de que porque yo soy cristiano, de que porque yo soy el pastor, solamente yo tengo el poder de hacer riquezas. ¿O sí? ¿No? Eso significa, levánteme, enséñeme todos los que tienen manos, quiero ver sus manos. Que todos los que tienen manos tienen el poder de ¿qué? De hacer riquezas. Pero la pregunta, vuelvo a hacérselas, es ¿qué tienes en tus manos? Dedos, dice. ¿Qué tienes en tu casa? ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque yo quiero que ustedes escudriñen bien. Cuando hablamos de las manos nos hablan de las obras. Yo quiero que ustedes escudriñen, hermanos, en su corazón qué obras están haciendo con sus manos. Aunque escudriñen en su corazón de qué forma han adquirido las cosas que tienen en su casa. ¿Saben por qué? Porque a veces, mis amados hermanos, Dios nos pide algo. Y normalmente no te va a pedir algo que no te ha costado. Normalmente te pide algo que te ha costado y te ha costado, como lo dicen por ahí, ya se me olvidó cómo lo dicen. Pero sudor. Te ha costado mucho. Y nos aferramos a ello. ¿Y qué sucede? Con eso nos morimos. Amén. Y ahora sí, acompáñenme al libro de Juan. Capítulo 15.
Amén. Leamos desde el capítulo 1. Recuerden que estamos predicando bajo el tema de qué tienes en tus manos y qué tienes en tu casa. Amén. Ya les puse por lo menos 2 ejemplos de que muchas veces en las manos tenemos derramamiento de sangre, como David. Pero también tenemos la capacidad de hacer riquezas. Amén. Escuchen lo que dice. Yo soy, dice, la vid verdadera y mi padre es el labrador. ¿Saben ustedes qué es una vid? ¿No saben qué es una vid? La vid es el árbol o la enramada, vamos a llamarlo así, dentro del cual nacen y se reproducen las uvas. Esa es la vid. Amén. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Escuchen esto. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice, lo quitará. Hermanos, vuelvo a preguntarles antes de continuar. Escuchen bien la pregunta, ¿qué tenemos que tener en nuestras manos y qué tenemos que tener en nuestra casa según lo que acabamos de leer? Dice, y todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Pregunto, ¿qué tenemos que tener en nuestras manos y en nuestra casa? Frutos. Y les digo algo, ustedes tal vez el día de hoy vuelvan a ver sus manos. Véanlas bien, hermano. ¿Saben que en una oportunidad alguien me dijo a mí eso? Me dijo, ve tus manos. Y cuando las empecé a ver, empecé a llorar. Solo por ver mis manos. ¿Por qué? Porque si ustedes las ven, véanlas bien. Y les voy a hacer una pregunta. ¿Acaso no son perfectas? ¿Son perfectas o no son perfectas? Son perfectas. Sus manos, mis amados hermanos, créanlo o no, son perfectas. ¿Saben por qué les digo? Porque si ustedes no tuvieran manos, díganme con qué se llevan la comida en la boca. ¿Con qué se llevan la comida en la boca? Vamos a pensar así siendo un poquito exagerados, que el que no tiene manos se muere de hambre. La Biblia también dice, todo aquel que no quiera trabajar, dice, que no le dé hambre. Dice. No, así dice, que todo aquel que no quiera trabajar, que tampoco coma, dice. Hermanos, levánteme la mano quienes han trabajado por lo menos una vez en su vida, no importa lo que sea. ¿Y qué utilizan para trabajar? Miren, yo he trabajado en un montón de cosas cuando estaba pequeño. Para las vacaciones siempre buscaba trabajo. Trabajé de ayudante de albañil, trabajé de unas casas de por ahí, yo ayudé. ¿Saben a quién ayudé? Al papá de Luzvin, ayudé a construirlas. Trabajé también en una panadería, trabajé de vender elote también, trabajé de carpintería, es algo que a mí me encanta y donde más trabajé. Pero dígame, ¿hubiera podido hacer algo si no tengo las manos? No. Tampoco estoy diciendo que las manos sean un limitante, pero desde el punto de vista en donde nos estamos enfocando, las manos son un requisito ¿para qué? Para el fruto. Amén. La Biblia dice entonces, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué es lo que dice? Lean su Biblia, ¿qué es lo que dice? Lo quitará. Luego dice, y todo aquel que lleva fruto, escuchen lo que dice, lo limpiará, alguna versión dice, lo podará, ¿para que qué? Para que lleve más fruto. Miren esto, hermano. Yo quiero que ustedes se enamoren de sus manos. Vale la pena cuidarlas, hermano. Amén. Aunque les digan que tengan manos de señorita, no importa. Vale la pena cuidarlas. Amén. Miren esto pues, miren cómo trabaja el Señor. Muchas veces no lo entendemos. ¿Por qué? Porque bueno, si no llevo fruto, me quitan. Pero ¿y si llevo? Me podan. De todas formas, llevemos o no llevemos fruto, vamos a pasar por la prueba. ¿Por qué creen ustedes? Porque a Dios no le interesa, mis amados hermanos, que ustedes y yo llevemos fruto nada más.
¿Saben qué le interesa a Él? Que nuestro fruto sea un fruto constante. ¿Por qué creen que la Biblia dice que la senda del justo es como? Hermanos, ustedes no leen la Biblia. La senda del justo es como, dice. No tengan temores, díganmelo. ¿Cómo es la senda del justo? Qué bárbaros, hermanos. Miren que pensaría que estoy predicando en otra iglesia y no en la mía. Porque les he dado Biblia por todos lados, hermano. La senda del justo es como la luz de la aurora, que va. Ahí sí ya se recordaron. Tampoco. Que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto, dice. ¿Qué les estoy dando a entender? Que el plan y el propósito de Dios es que tus frutos y que mis frutos vayan de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. En otras palabras, hasta que estemos con Él. Por eso les leía Cantares cuando iniciamos, decía, sustentadme con pasas y confortadme con manzanas. ¿Por qué? Porque estoy enfermo, porque estoy enferma, dice la Biblia, de amor. ¿Han conocido ustedes a un enfermo de amor? ¿O una enferma de amor? Y si no, les presento uno de Amarillo que está predicando. Amén. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque lo que Dios quiere es que nuestro fruto sea constante. No basta con que, bueno, yo tenía esta área aquí en la vida, pero ya la entregué. Pero esta sí todavía no. ¿Por qué? Porque esta me gusta. Porque esta tiene 90, 60 revientas. Ahora les vuelvo a preguntar, ¿qué tienen en sus manos? En esta, pastor, tengo mucho fruto, pero en esta tengo todo lo que Dios no quiere, pero a mí me gusta. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso, hermanos? ¿Continuamos una vida así? Por eso la Biblia dice acá, si ustedes no dan fruto, los van a cortar. Y si ustedes dan fruto, ¿saben qué va a suceder? Los van a podar. Y les pregunto, ¿alguno de ustedes lo han podado alguna vez? O sea, en relación a esto me refiero a que ustedes se sienten que están re bien espiritualmente hablando. Sienten como que cuando caminan hasta andan en las nubes. Andan ahí como que me manden los enfermos, yo oro por ellos. Entre paréntesis, a mí no me llamen. Fui a orar uno de estos días por una hermana y ¿qué creen que sucedió? Al otro día se murió. Acaba de ser. ¿Cuándo fue? Ayer. A mí no me llamen. Me llamaron el viernes, fue. El viernes en la tarde fuimos a orar por la hermana y ayer me escriben que se murió. Hoy la entierran. Piénsenlo 2 veces, hermanos, porque ya llevo 6. Sí, ya llevo 6. El punto es, mis amados hermanos, el siguiente. Es que hay momentos en nuestra vida espiritual en los cuales nosotros somos conscientes y nos sentimos re bien, ¿sí o no? Y de pronto, ¡pum!, la prueba. ¿Por qué? Si ustedes, pero Señor, si hoy más que nunca es cuando yo estoy caminando bien, hoy más que nunca es cuando te estoy honrando. ¿Y por qué la prueba? Hermano, ¿y quién dice que la prueba viene nada más cuando tú estás mal o cuando tú estás en pecado? La tentación tiene que ver con los deseos impuros que hay en nosotros. La prueba es, ¿sabes por qué viene la prueba? Porque Dios te quiere promover, porque Dios quiere darte algo mejor. Pero muchos en medio de la prueba se quedan y dejan a Dios esperando aquello mejor que les quería dar y se quedaron. Y luego Dios, ¿y por qué no me bendices? Es algo así como cuando no estudiamos en el examen, ¿va? Bien, yo tengo experiencia con los exámenes, hermanos. ¿Saben por qué perdí yo 1 año de estudio? Por matemática. ¿Y saben qué es lo que más me duele? Que perdí en el año escolar con 59 en promedio y tuve miedo de ir a sacar la retrasada y perdí el año. Por un triste punto. Obviamente en promedio se convierten como en 3 puntos, ¿va?
5. Va, 5 puntos. 6 dice. Amén. Vuelvo a preguntarles, ¿qué tienen en sus manos? Y les hago otra pregunta. ¿Ya me entendieron por qué estoy a preguntarles eso? Vuelvan a verse las manos. Ah, van a decir. Pero vean las manos. Escudriñen sus manos. ¿Saben que aún esas cositas que se llaman padastros, no padrastros, va? Los padastros que salen ahí, no salen por gusto. No, esos pellejitos que le salen aquí arribita a uno. Muchos de ellos salen ¿por qué? Por resequedad de las manos. Otros salen cuando uno toca mucho o mucha agua o mucho cemento o algunos materiales tóxicos dañan las manos. Y eso es muestra ¿de qué? De que tenemos que poner atención, obviamente a nuestras manos. Pero hablando espiritualmente, eso es muestra de que hay algo que no se está haciendo correctamente. Amén. Entonces miren esto, dice, lo limpiará o lo podará para que lleve más fruto. ¿Han visto ustedes que hay algunas residenciales en donde siembran unos arbolitos bien bonitos, ¿va? Pero cuando va pasando el tiempo y el tiempo y el tiempo, esos árboles empiezan a crecer y se van deformando, ¿sí o no? Luego, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tiene que venir el jardinero o el labrador, los poda y luego, cuando ustedes ven por la zona 9 más o menos creo que es, o no sé qué zona sea, pero por el obelisco, hay arbolitos de esos que hasta imágenes de animales tienen. No les gustan cuando los ven. Pero ¿qué tuvo que pasar ese árbol para estar así en esa forma? Tuvo que ser podado. Amén. Hay muchas pruebas, hermanos, que solamente vienen a nuestras vidas ¿para qué? Para probarnos. La prueba, vuelvo a repetir, la prueba no es de parte de Satanás. La prueba viene de parte de Dios, pero con un fin, el fin de promoverte. El fin de que, bueno, ahorita estoy en quinto, te hacen la prueba y pasas a sexto. Así es con Dios. Amén. Escuchen lo que dice. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Miren esto es bien difícil, hermano. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco nosotros si no permanecéis en mí. Hermanos, lo que Dios quiere es ver el fruto ¿de qué? De nuestras manos. Vuelvo a preguntarles, hermanos, ¿qué tienen en sus manos? ¿Habrá fruto? Yo espero, hermanos, que en cada una de sus manos haya fruto. ¿Saben por qué? Voy a terminar ya con esto para que pasemos a orar. Porque dice la Biblia, bueno, leamos hasta el 8. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos, dice. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará, y los recogen, dice, y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, escuchen esto, pedid todo lo que querréis y os será hecho. Luego dice, y con eso termino, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hermanos, ¿se recuerdan por qué estas sillas están vacías? ¿Hace cuánto tiempo dijimos eso? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto? Una semana. ¿Y ustedes las voltean a ver? ¿Ven algún cambio? A ver, ¿quién ve algún cambio en esas sillas? La pregunta es, ¿y por qué no hay cambios? Ahí está, porque no hay frutos. ¿Saben que ayer en la noche hablaba con una hermana y ella me decía, pastor, mire, no he podido ir a la iglesia por esto, esto y esto y esto y esto? ¿Y qué creen ustedes que sucedió después de que ella me dio la explicación? ¿Creen que me quedé triste o me quedé contento por lo que ella me dijo?
¿Quieren que les diga la verdad? Me quedé contento. Porque ella me dijo, no he ido, pastor, pero estoy haciendo esto, esto y esto y esto y esto. La hermana no está viniendo, pero está trabajando. Amén. Y yo sé que a su tiempo veremos los frutos. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿de qué nos sirve estar todos los días si está trabajando más la gente que no está aquí? Amén. El fin, mis amados hermanos, es que ustedes llenen esas sillas. No significa que coman más, ¿va? No, no, no. Significa que tenemos que trabajar, hermanos, ¿para qué? Para traer frutos. Amén. Vuelvo a preguntarles y con esto termino para que pasemos a orar. Y la pregunta final es, ¿qué tienen en sus manos? ¿Y qué tienen en su casa? Amén. Y amén. Denme una fuerte ofrenda de palmas al Señor, hermano.